Por tanto, la primera evangelización como los primeros bautismos estuvieron marcados por la ambigüedad y la contradicción. Los misioneros anunciaban el amor, el perdón y la libertad de los hijos de Dios, pero los conquistadores cristianos que los acompañaban, en nombre del mismo Dios, mataban, violaban, esclavizaban, destruían tradiciones y culturas. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. Hola, qué alegría encontrarnos nuevamente en otro episodio sobre sacramentos. Soy Vitalino Janel y espero que estemos juntos hasta el final del tema de hoy. En este episodio hablaremos de el sacramento del bautismo en la historia. El contenido de este episodio está basado en textos seleccionados de las obras de Víctor Codina y Carlos Caso Rosendi. Bajo el epígrafe Un poco de historia, Víctor Codina nos cuenta que los apóstoles de Jesús pronto comenzaron a bautizar a los que querían formar parte de la iglesia y así salvarse. La primera comunidad cristiana comenzó a vivir de una forma nueva. Compartían la fe, los bienes de la tierra, el gozo de seguir a Jesús y de estar en su comunidad, la iglesia. Al principio solo se convertían y bautizaban las personas mayores, pero seguramente muy pronto también comenzaron a bautizar a los niños de las familias cristianas, para que también ellos participasen de la vida de Jesús en la iglesia. En los primeros siglos de la iglesia, ser bautizado significaba un riesgo, el ser marginado de la sociedad judía y pagana y ser perseguido. Durante 3 siglos la iglesia vivió en un clima de persecución y martirio. Pronto la iglesia organizó el catecumenado para los que se bautizaban de adultos. Eran 3 años de intensa preparación con introducción a la Biblia, iniciación a la vida cristiana y preparación inmediata al bautismo, que se celebraba solamente en la vigilia pascual junto con la confirmación y la Eucaristía. A partir del siglo IV, al pasar la iglesia a ser la religión oficial del imperio, hubo muchas conversiones en masa y el bautismo de niños se generalizó, aunque durante algún tiempo muchos todavía se bautizaban de adultos. De este modo, al aumentar los bautismos de niños y disminuir los de adultos, el catecumenado fue desapareciendo. El Evangelio llegó a América Latina hace más de 500 años y pronto comenzaron los primeros bautismos de adultos. Pero tanto la primera evangelización como los primeros bautismos estuvieron marcados por la ambigüedad y la contradicción. Los misioneros anunciaban el amor, el perdón y la libertad de los hijos de Dios, pero los conquistadores cristianos que los acompañaban, en nombre del mismo Dios, mataban, violaban, esclavizaban, destruían tradiciones y culturas. Los indígenas, si no se convertían, eran considerados enemigos del rey, y si se bautizaban pasaban a ser vasallos del rey y perdían su libertad y sus tierras. Hubo voces proféticas de obispos como Bartolomé de las Casas o Domingo de Santo Tomás, primer obispo del actual Sucre, que levantaron su voz en defensa de los indios, criticaron la conquista, los malos tratos, las conversiones forzadas, pero sus voces fueron como la voz del que clama en el desierto. Después de 500 años nos encontramos con un continente de mayoría de bautizados, donde ha crecido la iglesia y la evangelización ha dado sus frutos, pero donde también reina la injusticia y la desigualdad social. Parece como si el bautismo se hubiera convertido más en un rito social que en un llamado a la justicia y a la libertad de los hijos de Dios. La nueva evangelización que se programa para estos años tiene que comenzar por devolver al bautismo todo su sentido liberador de toda esclavitud y muerte. El bautismo tiene que volver a ser el sacramento que nos hace pasar en Cristo de la muerte a la vida.
Para seguir ahondando en la historia del bautismo, nos referimos a una carta que el ex testigo de Jehová, Carlos Caso Rosendi, le escribiera a un amigo suyo. Para ello dice: se zambulló de cabeza en los libros seminales del cristianismo, especialmente en los escritos que los discípulos directos de los apóstoles nos han dejado. Y comienza su carta así: en ocasión de tu bautismo, José Luis, me gustaría que consideraras algunas de las cosas que hacen a ese momento crucial en la vida de un cristiano y descubras conmigo los elementos que forman este precioso sacramento. Algunas de estas cosas te sorprenderán tanto como me sorprendieron a mí, pero no dudo que la experiencia te dejará enriquecido y con una visión más profunda de la importancia del paso que vas a tomar. Por lo tanto, aquí va. El bautismo fue una vez un rito religioso pagano practicado entre los pueblos de la antigüedad y también entre los judíos. La palabra bautismo es de origen griego, baptizo, significa sumergir, como cuando uno sumerge una pieza de tela en la batea de tintura para teñirla, por ejemplo. Los baños sagrados son comunes a muchas religiones antiguas, como los ritos eleusicos o el hinduismo y el budismo. Seguidamente, este autor cita al teólogo presbiteriano Francis Schaeffer, quien escribe: hay dos señales designadas para marcar la promesa de los pactos divinos: la circuncisión en el caso de Abraham y el bautismo en el caso de los cristianos. Sin embargo, ninguna de ellas es original. Han sido usadas por muchos pueblos anteriormente y en el caso del judaísmo y el cristianismo les han sido dados nuevos significados, que son definitivos por haber sido asignados por Dios mismo. Los romanos del tiempo de Cristo se interesaron en las religiones místicas de Egipto y Babilonia, en algunas de las cuales se practicaba el bautismo como ritual. Por ejemplo, en los ritos de iniciación del culto de Isis, el iniciado confesaba sus pecados delante de otros devotos y era luego bautizado en la creencia que el baño ritual lo purificaba de sus faltas y lo enrolaba en las filas de la diosa salvadora. Los judíos también practicaban el bautismo ritual para purificación, como sabemos por citas varias del apóstol Pablo y por los documentos sobrevivientes que muestran el uso que el bautismo era común entre los levitas y las comunidades religiosas no levíticas de diferentes épocas, como por ejemplo entre los esenios del primer siglo. El bautismo cristiano deriva del bautismo establecido por Juan el Bautista. La genealogía de Juan en Lucas 1, 5, 6 indica que el hombre designado por Dios para bautizar a Jesús era descendiente de levitas por la línea paterna y también materna. Juan es por lo tanto el hombre adecuado para bautizar y ordenar el ministerio de nuestro Señor. El autor continúa con su carta en estos términos: no sabemos precisamente cuál es el origen del bautismo de Juan. Si la idea vino de fuentes judías o paganas, no lo sabemos, pero podemos afirmar que la práctica es adoptada y santificada por su adopción en la Iglesia cristiana y por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Otra importante función, la más importante del bautismo de Juan, fue la revelación del Cordero de Dios al mundo. El bautismo entonces no es una invención cristiana, sino que fue precedido por ritos similares de otras religiones. Al incluirlo Jesús en la doctrina cristiana por orden y práctica, nuestro Señor le ha dado un sentido sacramental. El bautismo es el primer sacramento de la Iglesia cristiana, la primera iniciación y el medio para nacer de nuevo a la realidad del reino de Dios. Es bueno meditar sobre esto porque muchos pueden haber incurrido en blasfemia por medio de seguir razonamientos falaces y condenatorios, llamando inmundas las cosas que Dios ha santificado. El bautismo, como tantas otras cosas, no está descrito en detalle en las Escrituras. Y aunque hay suficiente mención de este sacramento, no hay una guía, digamos, similar al Padre Nuestro, que indique exactamente cómo bautizar a un prosélito. La Escritura, en este caso, se completa en la práctica con la tradición guardada desde tiempos apostólicos, y es un buen ejemplo de cómo debiéramos examinar lo que creemos a la luz de lo que han creído los cristianos de todas las épocas.
La fe que fue una vez entregada a los santos. La carta continúa. Le invito a leerla completa en el enlace que dejo en la descripción de este episodio, ya que nos muestra interesantes puntos relacionados a la importancia del bautismo en la historia sagrada, desde la creación del universo, pasando por el pensamiento de los padres de la Iglesia, los grandes profetas, los comentaristas clásicos del bautismo, la experiencia del bautismo de boca de Jesús y los apóstoles, hasta los escritos de la Iglesia primitiva. No olvide que los sacramentos no son solo devoción, nos invitan a la acción. De cada sacramento se deriva un compromiso humano hacia nuestro prójimo. En el siguiente episodio de esta serie hablaremos de la documentación eclesial sobre sacramento del bautismo. Muchas gracias por su atención. Nos encontraremos en el siguiente episodio. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe.